Así como Hitler nació en Austria, Gardel en Francia o Luis Miguel en Puerto Rico, hay muchos futbolistas que nacieron en un país distinto al de su selección. Jugadores que nacieron en el extranjero, aquí, en Cagliari. Los casos más comunes son los de aquellos cracks extranjeros que están en la liga, en las fuerzas inferiores de una liga determinada y que, gracias seguramente a sus virtudes futbolísticas, más que a otra cosa, consiguen el pasaporte de ese nuevo país y que, llegados al momento de escoger, optan por ese nuevo país de residencia porque la selección de su segundo país les ofrece mucho más en todos los sentidos que su país de nacimiento. Por ejemplo, seguro han oído ya de Eduardo Camavinga, incluso lo han visto, y si no lo han hecho, es cuestión de meses. Nació hace poco tiempo en un campo de refugiados en Angola, se mudó a Francia a los 2 años y recién el año pasado obtuvo su pasaporte francés cuando cumplió 17, justo después de haber causado sensación en su debut a los 16 en la Ligue 1. Entonces debutó inmediatamente con los campeones del mundo. Raheem Sterling nació en Kingston, Jamaica. Su padre fue asesinado y su madre, que era seleccionada de atletismo, se mudó a Londres en el año 2000, cuando Raheem tenía 5 años. Jamaica hizo la lucha por convencerlo, pero Sterling debutó con la selección mayor inglesa a los 17 añitos. La de Ansu Fati es la misma historia, con diferentes países y circunstancias. Nacido en Guinea-Bissau, se mudó a Sevilla cuando su hermano consiguió equipo de fútbol y mudó a toda la familia. Pero el bueno acabó siendo él, y todo fue muy rápido. A los 10 años ya estaba en Barcelona, a los 16 debutó en Primera División y a los 17 jugó su primer partido con la selección española. Menor es el grupo de aquellos futbolistas que, ya sea por haberse precipitado o por el vínculo que sienten con el país de origen de sus padres, optan por escoger una selección menor, deportivamente hablando. Achraf Hakimi nació hace 22 años en Madrid. Ahí vivió siempre antes de emigrar al Borussia Dortmund, donde se convirtió en uno de los mejores carrileros derechos del planeta. Para entonces ya había decidido jugar para Marruecos, aunque ahora hubiera sido seleccionado español sin ninguna duda. Hakim Ziyech nació y creció en Países Bajos y también acabó jugando para Marruecos, pero su caso es diferente. El ahora jugador del Chelsea jugó con las selecciones neerlandesas sub-19, sub-20 y sub-21. Nadie dudó nunca de su calidad para llegar a la selección absoluta, pero Ziyech prefirió elegir el llamado del país africano. La inmigración turca en Alemania es lo más parecido a la mexicana en Estados Unidos. La mayoría de cracks alemanes de origen turco, Özil, Gundogan, Emre Can, etc., eligen Alemania. No es el caso de Hakan Çalhanoğlu, alemán de nacimiento, turco de corazón. No dudó en aceptar cada llamado de la selección turca desde el nivel sub-16. El caso más extraordinario de todos es el de Serginho Dest. Nació en Países Bajos, creció en Países Bajos. Antes de fichar por el Barcelona, solo había vivido en Países Bajos. Su madre es de los Países Bajos, pero su padre no. Desde los 16 años, Estados Unidos lo invitó a sus selecciones inferiores y, sorprendentemente, a diferencia de tantos, cuando se volvió famoso, Dest decidió ser fiel a quienes apostaron primero por él y declinó la posibilidad de jugar con la selección de Holanda, o Países Bajos pues. Ninguna selección del mundo padece más el ir y venir migratorio que Francia, que hace tiempo produce a los mejores jugadores del mundo, y sin embargo, muchos de ellos se les siguen escapando. Kalidou Koulibaly es ampliamente considerado uno de los 2 o 3 mejores defensas centrales del mundo. Nunca vivió en Senegal, pero sí creció dentro de la cultura del país de sus padres. Jugó con la selección francesa sub-20, pero llegado el momento de decidir, el corazón le llevó a elegir Senegal. Una de las zurdas más finas del planeta fútbol la tiene Rafael Guerreiro. El lateral izquierdo del Borussia Dortmund ni siquiera hablaba portugués cuando jugaba para el Lorient, y Fernando Santos lo convocó para las eliminatorias rumbo a la Euro 2016. Rafael Guerreiro nació en Francia, se crió en Francia, debutó en Francia y tiene madre francesa, pero su padre y él son de Portugal. Aproximadamente el 80, si no es que el 90% de los seleccionados argelinos nacieron en Francia. Riyad Mahrez tan solo es el más destacado de ellos. Aunque nació y creció en Francia, sus vacaciones infantiles solían ser en Argelia. Francia no le llamó nunca a sus selecciones menores y a los 23 años Mahrez debutó con la absoluta de Argelia. Pierre-Emerick Aubameyang nació en Francia. Su madre es española y su mayoría de edad la cumplió en Italia. De hecho, jugando en las inferiores del Milan,
fue invitado a la sub-19 Azzurra. En ese momento, Aubameyang prefirió a la sub-21 de Francia y al final del camino se quedó con Gabón, selección en la que su padre fue capitán. Esto solo por hablar de los más destacados, porque cada año un francés se desespera y cambia de selección. El más reciente fue Sébastien Haller, delantero que este invierno no solo ha tenido su presentación con el Ajax, sino también su debut con Costa de Marfil. La otra cara de la moneda son el portero Steve Mandanda, nacido en la República Democrática del Congo, y el defensa Samuel Umtiti, que nació en Camerún. Las familias de ambos se mudaron a Francia cuando Samuel y Steve tenían 2 años. Muchos son los hijos de exfutbolistas que nacieron cuando sus padres jugaban en el extranjero, pero que crecieron y consideran este hecho un mero accidente. Thiago Alcántara nació en San Pietro Bernotico, cuando Mazinho jugaba en el Lecce, de Italia. A los meses, su padre se fue al Palmeiras, y ahí en Brasil nació su hermano Rafinha. La familia Alcántara se mudó a Valencia cuando Thiago tenía 3 años y después a Vigo, donde se quedaron cuando Mazinho se retiró. Rafinha eligió Brasil, su país de nacimiento. Thiago prefirió España. Quien sí nació en España es Sergej Milinković-Savić. Su padre Nikola fue un futbolista de poco talento que jugaba en la segunda división española cuando Sergej nació en Lleida, Cataluña. Su niñez la vivió en España y Portugal. Ahí Sergej jugó con el equipo infantil del Sporting de Lisboa, pero a los 7 años de edad se fue a Serbia con su padre, y España supo demasiado tarde lo que pudo tener. ¿Cómo hubiera cambiado la historia del fútbol si Gonzalo Higuaín hubiera aceptado aquel llamado de Raymond Domenech a la selección francesa? A lo mejor Francia no hubiera ganado el Mundial de 2018 y Argentina sí hubiera ganado el de 2014. Nunca lo sabremos. Su padre, el Pipa, era un defensa central que jugó un solo año de su carrera en el extranjero. En 1987 se fue al Brest con la mujer embarazada y justo ahí, con esa puntería que tanto le caracteriza desde el primer momento, nació Pipita. Alf, el padre de Erling Haaland, jugó 10 años en la Premier League. El pequeño Haaland nació en Leeds y luego se mudó a Manchester, donde Roy Keane acabó prematuramente con la carrera de su papá. Erling pudo haber vivido más años en Inglaterra y ahora, quién sabe, podría ser la pareja de Harry Kane en un ataque inglés de ensueño, pero el destino lo llevó a Noruega cuando tenía 3 años. También en Inglaterra nació Giovanni Reina cuando su padre Claudio jugaba para el Sunderland. Como Haaland, Gio Reina fue al kinder en Manchester y ya en primaria siguió a papá en su vuelta a los Estados Unidos. Las 4 joyas del Borussia Dortmund nacieron en Inglaterra: Sancho, Bellingham, Haaland y Gio Reina. Caso especial es el de aquellos niños que nacieron de familias que huían de conflictos bélicos y que emigraron a países más estables. Es una historia recurrente en seleccionados de países balcánicos. Los más representativos nos llevan a la selección de Croacia. Mateo Kovacic nació en Linz, Austria. Fue formado en las categorías inferiores del LASK y a los 13 años de edad pudo volver a casa con sus padres. Más curiosa es la historia de Ivan Rakitic, quien nunca ha vivido en Croacia. Nació y creció en Suiza. Jugó más de 40 partidos en todas las categorías inferiores de la selección helvética, pero cuando llegó la Eurocopa de 2008, precisamente organizada por su país, eligió mejor a la selección croata, con quien seguramente ha tenido mejor carrera que la que hubiera tenido en Suiza. En la dirección opuesta, Alphonso Davies nació en un campo de refugiados en Ghana. Sus padres huían de la guerra civil en Liberia. La familia logró emigrar a Edmonton, Canadá. Davies se puso a jugar soccer, lo hizo mejor que ningún otro canadiense en la historia, recibió su pasaporte recién en 2017 y el resto es historia tan reciente como también muy bien contada. Los casos más obvios de jugadores que nacieron en otro país y juegan para una selección distinta son los naturalizados, aquellos que se puede interpretar optan por determinada selección por meros intereses deportivos. Sin embargo, al menos en la superélite, no hay demasiados jugadores de estos hoy en día. Destacamos, por ejemplo, a Diego Costa. Esperó y esperó su convocatoria por Brasil y esta solo llegó en 2 partidos amistosos. A los 26 años, Costa decidió aceptar la invitación de España, país en el que había jugado 7 años a nivel de clubes. Menos interesado parece el compromiso de Jorginho con la selección italiana. Nacido en Brasil, obviamente, se mudó a Italia a los 15 años para jugar en el Verona. Consiguió el pasaporte italiano gracias a la ciudadanía de su abuelo y debutó en un primer partido amistoso. En 2017 se rumoró que Chiche lo seleccionaría para la selección absoluta de Brasil. Si esto fue cierto, Jorginho decidió quedarse con la selección italiana. Otro caso llamativo también lo encontramos en Brasil. Kepler de Lima Ferreira, Pepe, su nombre de guerra.
A los 18 años llegó al fútbol de Portugal, procedente de divisiones muy menores en Brasil. Y 6 años después debutó con la selección portuguesa, donde se ha convertido en el gran símbolo de la selección campeona de Europa, solo después de Cristiano Ronaldo. Hasta aquí este ejercicio de agrupar según las razones que llevaron a cada perfil de futbolista a jugar con una selección distinta a la de su país de nacimiento. Como siempre les digo, seguro que algún nombre me dejé en el camino, así que para enriquecer esta recopilación, les agradeceré mucho que nos contribuyan en el cajón de comentarios con aquellos futbolistas que no están en esta lista, pero que cumplen alguna de las características citadas en este video. Por lo demás, suscríbanse si no lo han hecho, denle like si les gustó el video y eso sí, inaplazablemente nos vemos en la próxima entrega.